¿No sabes cómo debes clasificar tu producto de acuerdo a las leyes mexicanas? ¿Cómo puedes realizar una correcta clasificación arancelaria de tu producto? La clasificación arancelaria es una de las partes más esenciales del comercio exterior a nivel mundial, pues por medio de ella se determinan las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias de los productos que quieren ingresar a algún país. En este video revisaremos a profundidad el tema de clasificación arancelaria en México, desde sus orígenes, la ciencia que se ve involucrada en este tema y cada una de las leyes en México que fundamentan y ayudan a determinar la clasificación arancelaria. Al finalizar este video comprenderás la importancia de este proceso e incluso te servirá para poder realizar una preclasificación de tu producto, porque recuerda que la clasificación final siempre la determina el agente aduanal. ¿Qué es la clasificación arancelaria? Es un proceso mediante el cual se asigna un código numérico o fracción arancelaria a la mercancía que se planea importar o exportar. Esta fracción facilita la identificación de las mercancías, además de que por medio de ella se determinan las regulaciones y restricciones no arancelarias y los impuestos al comercio exterior que deben pagarse. Además, para las autoridades resulta más fácil identificar las mercancías mediante estos códigos numéricos, pues se ha convertido en un lenguaje internacional. De esta manera pueden tener un mayor control aduanal de todo lo que entra y sale de las aduanas. ¿Cuáles son los objetivos de la clasificación arancelaria? Son definir la mercancía, pero también tienen muchos otros, como determinar el arancel a la importación o exportación del producto, determinar las regulaciones y restricciones no arancelarias con las que se debe cumplir para poder ingresar la mercancía al territorio nacional, determinar el arancel que debe pagarse si se tiene algún tratado de libre comercio, determinar las normas oficiales mexicanas que deben cumplirse, aplicar programas de fomento al comercio exterior y fines estadísticos, el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Antes de continuar con el tema, es importante conocer las bases de la clasificación arancelaria a nivel internacional. Desde que comenzó a darse el intercambio de mercancías y el comercio entre países, se tuvo la necesidad de empezar a establecer reglas con el fin de regular estos intercambios y que no existiera conflicto entre naciones, pero también se tuvo la necesidad de codificar todas las mercancías. De esta manera sería más fácil el intercambio comercial. Fue hasta 1947 que se empezaron a examinar las opciones para establecer uniones aduaneras entre países para fomentar el comercio y en 1994 se creó la OMA, que representa a un total de 180 países, que son el 98% del comercio mundial. México ingresó en 1988. El 14 de junio de 1983 fue hecho en Bruselas el Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Sin embargo, hasta el 1 de enero de 1988, que entró en vigor la nomenclatura del Sistema Armonizado elaborado por la OMA, mismo que con el paso del tiempo se ha ido actualizando, pero el objetivo de este sigue siendo el mismo: facilitar el comercio mundial. ¿Cuál es la división del Sistema Armonizado? Este sistema se divide en 21 áreas o secciones. A lo largo de estas secciones se encuentran las mercancías de acuerdo a su origen, reino animal, vegetal o mineral, grado de transformación, su función y su importancia comercial. Numéricamente van de las mercancías más simples hasta las de mayor grado de elaboración, pero también existe un esquema del sistema armonizado, conforme al artículo 3 del Convenio del Sistema Armonizado, que lleva reglas generales, secciones, capítulos, partidas, subpartidas y las notas legales de sección y de capítulo. También notas de subpartida y notas explicativas. Pero dentro de este mundo del comercio también entra la merciología. Este es otro de los temas esenciales para poder entender la clasificación arancelaria, que es
Esta es definida como la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o función de todas las cosas muebles, susceptibles o no a un comercio. Conforme a ella se determina la clasificación. Esta tiene 3 preguntas esenciales mínimas que deben responderse para tener una aplicación adecuada de la clasificación arancelaria. ¿Qué es? Esta pregunta nos aportará una respuesta con conceptos o definiciones de lo que son las mercancías que se quieren comercializar. ¿Para qué sirve? La respuesta a esta pregunta deberá referirse a la función que desempeña el producto a clasificarse. ¿De qué está hecho? Hará referencia a la materia constitutiva del producto. Otro de los temas esenciales es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Empezando a profundizar ahora en el ámbito nacional, esta ley es el instrumento jurídico mediante el cual se define la política comercial de nuestro país, ya que permite identificar los impuestos a la exportación e importación de las mercancías. La LIGE es la base para la generación de las estadísticas del comercio exterior necesarias para establecer y evaluar distintas políticas públicas, así como realizar análisis económicos más específicos. La ley está conformada por 2 artículos. El primer artículo corresponde a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conocida como TIGIE. Esta tarifa está conformada por 22 secciones, 98 capítulos, 1.229 partidas, 5.395 subpartidas y 7.895 fracciones. El segundo artículo se encuentra dividido en 2 fracciones. La primera contiene las 6 reglas generales y el segundo define las 10 reglas complementarias. Gracias a esta ley, a la tarifa podemos determinar la fracción arancelaria correspondiente para cada mercancía. Como ya sabemos, se conforma de 6 dígitos utilizados por todos los países miembros de la OMA. Sin embargo, cada país tiene la opción de agregar más pares de dígitos según lo consideren necesario. En México, para 2023, la fracción arancelaria está compuesta de 8 dígitos, 6 internacionales, 2 nacionales. Y además, a partir de que se publicó la nueva LIGE en 2020, entraron en vigor los NICOs. Estos son un 5.º par de dígitos adicionados a la fracción arancelaria, cuyo principal objetivo es facilitar la identificación de las mercancías y otorgar mayor precisión en la información de comercio exterior. Pero también trajeron beneficios como alineación conforme al sistema de clasificación más moderno, utilizado por Estados Unidos y Canadá, una identificación de mercancías más rápida sin modificar la tarifa, facilitar la solicitud para la creación y modificación de los NICOs. Finalmente, se forma la fracción arancelaria con los últimos 2 dígitos. Con esta podremos determinar los impuestos a pagar y las regulaciones no arancelarias a cumplir. Te compartiremos algún ejemplo de las notas legales y notas nacionales. Es importante saber que para la correcta interpretación de la tarifa se deben tomar en cuenta las notas legales y nacionales. Las primeras son una prolongación de los textos de las secciones, partidas y subpartidas teniendo el mismo valor jurídico que las mismas, siendo estas las que definen el alcance, límites y contenidos de cada partida. Por otro lado, y a la par de la publicación de la nueva LIGE, también se dieron a conocer las notas nacionales, con la finalidad de ayudar a la interpretación y aplicación uniforme en la clasificación arancelaria de las mercancías. Estas notas, a su vez, tienen su propia clasificación de acuerdo a su función, y es importante entenderlas para poder realizar una correcta interpretación de la tarifa y la clasificación arancelaria. La primera son definitorias, que dan el significado de alguna expresión o palabra y delimitan el alcance de las secciones, capítulos, partidas o subpartidas. Un ejemplo lo encontramos en el capítulo. El término pellets designa los productos en forma de cilindro, bolita, etc. Como verán, esto es un ejemplo. Ilustrativas. Numeran una lista de ejemplos de mercancías que se mencionan en una determinada sección, capítulo, partida o subpartida. Por ejemplo, en la partida 7114 se entienden por artículos de orfebrería objetos como servicios de mesa, tocador, escritorio, artículos para el culto. También están las excluyentes, que se encargan de exceptuar a determinados productos. Por ejemplo,
Este capítulo comprende todos los animales vivos, excepto peces, los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. Las siguientes son las incluyentes. Estas indican qué mercancías se deben considerar dentro de una sección, capítulo, partida o subpartida. Por ejemplo, sin perjuicio de la aplicación de la nota 1A de la sección 6 y de las excepciones previstas a continuación, se incluye en este capítulo cualquier artículo compuesto total o parcialmente de perlas naturales o cultivadas de piedras preciosas o semipreciosas, de metal precioso o de chapado de metal preciso. El siguiente ejemplo son las clasificatorias. Se encargan de indicarnos la norma a seguir en caso de que alguna mercancía tenga la posibilidad de incluirse en dos o más secciones, capítulos, partidas o subpartidas. Por ejemplo, los medicamentos de las partidas 3003 o 3004 y los reactivos para determinación de los grupos o de los factores sanguíneos, los extractos curtientes o tintorios, etc. La siguiente división son las ampliatorias. Estas extienden el contenido de las secciones, capítulos, partidas o subpartidas. Por ejemplo, en la nomenclatura, salvo disposición en contrario, la denominación caucho comprende los productos siguientes, incluso vulcanizados o endurecidos: caucho natural, chicle y gomas naturales análogas, caucho sintético, caucho facticio derivado de los aceites y todos estos productos. Mixtas. En ellas se combinan dos o más de las funciones anteriores en alguna nota de una sección, capítulo, partida o subpartida. Por ejemplo, la nuez y la almendra de palma, las semillas de algodón, ricino, sésamo, cártamo, amapola y, entre otras, se consideran semillas oleaginosas de la partida 1207. Por el contrario, se excluyen otras partidas de las partidas 0801 o 0802. Ahora, las reglas generales. Otro punto importante para una correcta clasificación arancelaria. Estas son criterios que deben seguirse para poder llegar a una clasificación adecuada y conforme a la ley. De acuerdo al artículo 2 de la Ley de los Impuestos, las 6 reglas generales son: Regla 1. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con la regla siguiente. Regla 2. Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o considerada como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar. Regla 2b. Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3. Regla 3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2b o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue. 3a. La partida con descripción más específica tendrá la prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos. Tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa. 3b. Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materiales diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos
cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3A, se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial. 3C. Cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tener razonablemente en cuenta. Regla 4. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasifican en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. Regla 5. Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a continuación se les aplicarán las reglas siguientes. A. Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego surtido, susceptibles de uso prolongado y presentado con artículos a los que estén destinados, se clasifican con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta regla no aplica en la clasificación de los continentes que confieran al conjunto su carácter esencial. B. Salvo lo dispuesto en la regla anterior, los envases que contengan mercancía se clasifican con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean para ser utilizados razonablemente de manera repetida. Y regla 6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartida, así como mutatis mutandis por las reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel a efectos de esta regla. También se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo disposición en contrario. El siguiente tema son las reglas complementarias. Finalmente, pero no menos importante, debemos mencionar las reglas complementarias, mismas que también forman parte del proceso para realizar una correcta clasificación arancelaria y conforme a la ley. La primera regla nos dice que las reglas generales para la interpretación de la TIGIE son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la sección 22, en la que se clasifican las mercancías sujetas a operaciones especiales. Segunda, la tarifa del artículo primero de esta ley está dividida en 22 secciones que se identifican con números romanos ordenados en forma progresiva, sin que dicha numeración afecte la codificación de las fracciones arancelarias. Las fracciones son las que definen la mercancía y la cuota aplicable a la misma dentro de la subpartida que les corresponda y estarán formadas por un código de 8 dígitos, de la siguiente forma. A. El capítulo es identificado por los dos primeros dígitos, ordenados en forma progresiva del 01 al 98. B. El código de partida se forma por los siguientes dos dígitos, seguidos de un tercer y cuarto dígitos ordenados en forma progresiva. La subpartida se forma por los 4 dígitos de la partida adicionados de un quinto y sexto dígito separados de las partidas. Las subpartidas pueden ser de primer o segundo nivel. Son de primer nivel aquellas en las que el sexto número es 0. Son de segundo nivel aquellas en las que el sexto número es distinto de 0. Para los efectos de la regla general 6, las subpartidas de primer nivel a que se refiere este inciso se presentarán en la tarifa de la siguiente manera. Primero, cuando no existen subpartidas de segundo nivel con 6 dígitos, siendo el último 0 adicionados de su texto procedido de un guión. Cuando existen subpartidas de segundo nivel sin codificación, citándose únicamente su texto precedido de un guión. Las subpartidas de segundo nivel son el resultado de desglosar el texto de las de primer nivel mencionadas en el subinciso anterior. En este caso, el sexto dígito será distinto de 0 y el texto de las subpartidas aparecerá precedido de 2 guiones. Y finalmente, los 6 dígitos de la subpartida adicionales de un séptimo y octavo
formarán la fracción arancelaria. Las fracciones están ordenadas del 01 al 99, reservando los códigos 90-99 para clasificar las mercancías que no estén comprendidas en las fracciones más específicas con terminación del 01 al 89. Tercera regla. Para los efectos de interpretación y aplicación de la tarifa, la Secretaría de Economía, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, darán a conocer mediante acuerdos que se publicarán en el DOF las notas nacionales, así como sus modificaciones posteriores, cuya aplicación es obligatoria para determinar la clasificación arancelaria de las mercancías. Cuarta. Con objeto de mantener la unidad de criterio en la clasificación de las mercancías dentro de la tarifa de esta ley, la Secretaría de Hacienda, previa opinión de la Comisión de Comercio Exterior, expedirán mediante publicación en el DOF los criterios de clasificación arancelaria cuya aplicación será de carácter obligatorio. De igual forma, las diferencias de criterio que se susciten en materia de clasificación arancelaria serán resueltas en primer término mediante procedimientos establecidos por la Secretaría de Hacienda. La regla quinta nos menciona las abreviaturas empleadas en la tarifa de la ley. Regla sexta. Cuando se mencionen límites de peso en la presente tarifa, se referirán exclusivamente al peso de las mercancías, salvo disposiciones expresas en contrario. Regla séptima. No se considerarán como mercancías y en consecuencia no se gravarán los ataúdes y las urnas que contengan cadáveres o restos. Las piezas postales obliteradas que los convenios postales internacionales comprendan bajo la denominación de correspondencia. Los efectos importados por vía postal que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda mediante reglas de carácter general. Las muestras y muestrarios que por sus condiciones carecen de valor comercial, se entiende que no tienen valor comercial. Las que han sido privadas de dicho valor mediante operaciones físicas de inutilización que eviten toda posibilidad de ser comercializados, o los que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones indiquen sin lugar a dudas que solo pueden servir de muestras o muestrarios, incluso acorde con lo que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda mediante reglas de carácter general. Regla octava. Previa autorización de la Secretaría de Economía, se consideran como artículos completos o terminados, aunque no tengan las características esenciales de los mismos, las mercancías que se importen en una o varias remesas o por una o varias aduanas, por empresas que cuenten con registro de empresa fabricante aprobado por Economía. Asimismo, podrán importarse al amparo de la fracción arancelaria designada específicamente para ello los insumos, materiales, partes y componentes de aquellos artículos que se fabriquen, se vayan a ensamblar en México por empresas que cuenten con registro de empresa fabricante aprobado por Economía. Podrán importarse en una o más remesas o por una o varias aduanas los artículos desmontados o que no hayan sido montados, que correspondan a artículos completos o terminados o considerados como tales. Los bienes que se importen al amparo de esta regla deberán utilizarse única y exclusivamente para cumplir con la fabricación a que se refiere esta regla. Regla novena. Las autoridades aduaneras competentes de la Secretaría de Hacienda podrán exigir, en caso de duda o controversia, los elementos que permitan la identificación arancelaria de las mercancías, que los interesados deberán proporcionar en un plazo de 15 días naturales, pudiendo solicitar prórroga por un término igual. Vencido el plazo concedido, la autoridad aduanera clasificará la mercancía como corresponda, a partir de los elementos de que disponga. Última regla. Se establecerán números de información comercial, NICO, en los que se clasifican las mercancías en función de las fracciones arancelarias y la metodología para la creación y modificación de dichos números, los cuales serán determinados por Economía con opinión previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La clasificación de las mercancías
estará integrada por las fracciones arancelarias y el número de identificación comercial, el cual estará integrado por 2 dígitos, los cuales se colocan en la posición posterior de la fracción arancelaria que corresponda que se declare y que estarán ordenados de manera progresiva iniciando del 00 al 99, reservando los 90 para las mercancías que no estén comprendidas en los números de identificación comercial con terminación 01 al 89. Economía dará a conocer mediante acuerdo publicado en el DOF los números de identificación comercial de las fracciones arancelarias, las tablas de correlación de las fracciones arancelarias de la tarifa, así como de los números de información comercial. ¿Qué información necesito para realizar una correcta clasificación arancelaria? Para realizar una correcta clasificación es indispensable contar con la ficha técnica correspondiente a la mercancía que se requiere comercializar. Esta deberá especificar como mínimo el uso, función y materia constitutiva del producto. Además, siempre es de gran ayuda contar con una imagen o fotografía de tu producto. Es importante que sepas que no cualquier persona puede realizar una clasificación correcta. Interpretar la tarifa es un tema complejo y para no cometer errores te recomendamos que te acerques a un experto. En AdoAISI podemos ayudarte con una preclasificación de tu producto. Además, en nuestra base de conocimiento encontrarás más de 800 productos ya clasificados. Alguno podría ser tu producto. ¿Qué pasa si hago una clasificación errónea? En caso de que la autoridad difiera con tu fracción arancelaria y determine otra, se estaría hablando de una declaración de dato inexacto. Esto podrá tener como consecuencias una multa o, en el peor de los casos, iniciar un PAMA de conformidad con el artículo 184, fracción tercera, y sancionado con el artículo 185 de la Ley Aduanera. Como ejemplo, podríamos poner el caso de la clasificación arancelaria de líquido para hacer burbujas, clasificado en una fracción correspondiente a la industria química, por tratarse de jabón, y que nos llevaría a cumplir con ciertas regulaciones y restricciones no arancelarias de temas de salud. Sin embargo, su uso y función específica es para jugar, por lo que al presentar las pruebas necesarias se logra comprobar que debe clasificarse como un juguete. De esta manera logramos evitar las regulaciones y el despacho se realiza sin ningún inconveniente. En AdoAISI queremos facilitar y agilizar cada una de nuestras operaciones, por ello contamos con expertos en el tema que pueden ayudarte con tu clasificación arancelaria. Si estás interesado en recibir apoyo de uno de nuestros especialistas, no dudes en contactarnos. Y recuerda que si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal.